Qué lindo, che. Bueno, bien. Damos la bienvenida a todos con Lucas. Entiendo que hay gente de Chile, porque le pedimos una mano para que nos graben. Entiendo que había gente de Mendoza que había pedido la invitación. No sé si, Gabriela, estás por ahí, no sé si estás con la cámara, que nos había pedido Juan también. No sé si iba a entrar gente de Entre Ríos, que también tenía alguna que de otra inquietud. Y bueno, agradecemos todos los hermanos. Acá está Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, Mendoza, presente Hola, ahí. Diego. Sí, acá estamos Bueno presentes. verte. Gracias. Bueno, contarles, primero que nada, a todos, que es una inquietud que venimos teniendo hace años. No es un formato que vamos a tener reuniones de estudiantes de la Biblia. Vamos a decir lo que no es. Esto no es que hay... Hola. Quizás convoquemos a hacer algún grupo de WhatsApp, lo vamos a ver bien un poquito más adelante, pero no es que esto va a tener un formato de reunión ni de nada por el estilo. Quizás en algún momento invitemos a Ángel Negro a que nos comparta una palabra, porque la realidad que esto nace, esto de estudiantes de la Biblia, es un proyecto de él, de Ángel Negro. Él, pasando una Navidad, él lo va a contar cuando lo invitemos. Uno de sus nietos, de 12 años, se animó a decirle a Ángel que no entendía la Biblia y que la leía, que sabía Puerto Camino y Meta, que conocía al Señor, y otro de 16 y 17 le dijo algo parecido, y él esto lo llevó a buscar a Dios y a armar algo para presentarle a sus nietos, y estos nietos convocaron a algunos amigos, y ahí están trabajando, y él me compartió esto, me dio un bosquejo. Ese bosquejo justo coincidía con que terminábamos de leer la Biblia completa, que empezamos en San Miguel hace 2 años y medio, con una guía que había preparado Lucas Divano. Y bueno, nos animamos a preguntarle al Señor, a buscar a Dios con esto, con la inquietud de la palabra, familia. Eso es un poco como nace esto, la inquietud de conocer más la palabra, la necesidad de que yo lo disfruté como papá, como familia. Juan y Félix junto con Sonia han seguido toda la guía día tras día. Sé que hay muchas mamás que también lo hicieron. Y como fue en el año 2015, que llegó el tema del ayuno, que gracias a Dios no fue una moda, es una práctica que el Señor nos dio y hasta hoy la sigue guardando en nosotros, en nuestros corazones. Y esta necesidad de estar con la palabra, y estamos con absoluta convicción que es de parte de Dios para nuestras vidas. Cuánta ventaja veo, cuánta alegría me da ver nuestros hijos sin escuela, que están en casa aprendiendo la palabra, que están siendo formados. Cuánta ventaja que hay en los que se tuvieron papás cristianos y tienen una mente bíblica, que siempre la manera de pensar es cristocéntrica, que la cosmovisión, la manera de ver el mundo, tiene que ver con verla como la habla la palabra de Dios. ¿Cuánto me falta a mí de esto? ¿Por qué mi cabeza siempre piensa al revés? ¿Por qué no piensa como tiene que pensar? Y esta es un clamor en nuestro interior, principalmente para nuestros hijos, principalmente para que ellos conozcan y se enamoren de la palabra, y que la palabra sea parte de nuestra vida. Así que esa es la invitación. Quizás en algún momento van a ver otra vez en el estado de algunos de nosotros que volvemos a convocar alguna reunión.
para juntarnos y escuchar a Ángel Negro cómo nació esto de estudiantes de la Biblia. Así que esa es la propuesta que van a recibir esta noche, porque varios me preguntaron, Diego, ¿hay que juntarse? No, somos muy cuidadosos. Dios nos mostró hace muchos años de no montar estructuras sobre estructuras, de no generar cuestiones que después van a entorpecer el camino de la obra, el camino de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Así que para darle paz a ustedes, paz a los líderes de grupo familiar, paz a los pastores de los que están participando acá, no es un formato, no hay una nueva fecha, no tiene una cuestión más que lo que hoy le va a presentar Lucas, que se esmeró para presentarnos esto, y en algún momento convocar alguna otra reunión para compartir algo de lo que está ocurriendo. Tenemos ganas también de quizás pedirle algún testimonio, quizás subir algún video a YouTube, quizás que algunos papás nos comenten lo que están pasando con los hijos, alguna cosita de esta quizás agregamos, pero quédense tranquilos que no es una nueva estructura. Tiene que ver con enamorarnos de la palabra del Señor y ser formado por su palabra. Amén. Bueno, no puedo dejar de saludar a Formosa. Formosa, buenas noches, que está diciendo presente ahí. Juan, Sole, hola, buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida, los extrañamos tanto. Bueno, oramos, familias. Señor, bendecimos tu nombre esta noche con la expectativa de lo que vos tenés para nosotros. Señor, no haríamos nada sin creer en nuestro corazón que vos estás presente esta noche. Señor, y sabiendo la reverencia que merece tu palabra, sabiendo, Señor, que nos haces tanto bien con tu palabra, y esta noche esa es la expectativa que tenemos, Señor. No es un método, no es una nueva forma, no es nada mágico. Sos vos, Señor, que esta noche nos va a hablar, Señor, y con esa expectativa queremos estar delante de estas pantallas, escuchar a Lucas, que lo llenes de tu Espíritu Santo, que lo llenes de gracia esta noche, y cada uno de los que se convocó pueda ser completo en vos, Señor, pueda sentirse que vos lo llenás esta noche, que ese hambre, que esa sed que tiene, Señor, pueda ser satisfecha nada más que por vos. Muchas gracias por este encuentro, muchas gracias, Señor, porque sos vos el que está convocando a su pueblo a tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias, gracias por cada niño, por cada papá, por cada mamá, por cada abuelo que hoy se convocó para este encuentro, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que no es obligatorio, gracias porque decidimos en nuestro corazón estar en este encuentro. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, Rey. Capitán, se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto. Bueno, sabes que antes de empezar quiero aclarar algo. Bueno, hoy pude ver un video que habían subido y tengo la mala costumbre de cerrar mucho los ojos cuando hablo. Se ve que el reflejo de la pantalla me los hace cerrar y me cuesta también enfocar hacia la cámara. Así que bueno, tuve una costumbre que estamos adquiriendo a poquito. Cuando terminemos de aprender a usar esto, volvemos a la presencialidad. Así que bueno. Verdaderamente pareces un chino cuando hablas. La verdad que lo decís, sí, verdaderamente, la verdad que... Pero bueno, dale, ¿viste? Nos vemos y no somos tan bonitos como creíamos, ¿viste, Rey? Sí, así que bueno, estamos aprendiendo. Pero bueno, no puedo cambiar mis ojos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tengan paciencia. Bueno, como dijimos, como recién decía Diego, no es un curso, no nada. O sea, sencillamente lo que vamos a hacer es tener esta charla más que nada informativa para presentar un material. Así que bueno, empezamos. Dame un segundo. Veo muy poquita gente. Bien. Acá estamos. Ahí me estoy preparando el material. A ciencia. Bien, empezamos.
todos nosotros, o muchos de los que estamos acá, sabemos que la vida cristiana tiene 4 columnas sobre la cual se tiene que apoyar. Una de las columnas es la comunión, la palabra, la oración y el testimonio. Si una de estas 4 columnas no está como corresponde, o sea, si está mal o está flojita la pata de la mesa, como también le decimos, la vida cristiana corre peligro. Sabemos que el grupo familiar ayuda en 3 aspectos: en la relación con Dios, en la relación entre nosotros y en la relación con los de afuera. En la relación con Dios tenemos lo que es la palabra y la oración. En la relación entre nosotros estamos hablando de lo que es la comunión, y la relación con los de afuera es la columna del testimonio. Pero lo que vamos a estar viendo ahora, lo que estoy presentando, justamente tiene vínculo con la columna de lo que es la palabra. ¿Está bien? Daniel Divano, hace muchos años, no sé, Diego, después lo podés aclarar vos cuando yo termine de hablar, pero hace muchísimos años, todos los veranos en San Miguel, en el Zoom, nos da un curso, como le decimos nosotros, o reuniones de enseñanza, y siempre vemos un material que habla acerca del querigma de la palabra. Y una pregunta que siempre nos hace Daniel es: ¿por qué tenemos que estudiar y meditar la palabra? ¿Qué hace por nosotros? ¿Está bien? Son 2 preguntas fundamentales. Y lo hemos aprendido de memoria esto, por lo menos quienes estamos en San Miguel, y básicamente hay 8 motivos por los cuales nosotros estudiamos la palabra. Estudiamos la palabra porque es eterna, porque es Cristo mismo, porque nos infunde fe, porque nos salva, nos libra de pecar, nos santifica, nos perfecciona y nos escudriña. ¿Está bien? Estos 8 motivos por los cuales nosotros estudiamos y leemos la palabra, cada una de estas 8 afirmaciones están respaldadas por versículos bíblicos, que ahora no va al caso que yo exponga esos versículos porque no vamos a hablar específicamente de esto. ¿Está bien? Pero este material lo podríamos en otro momento, en algún momento lo podríamos explayar, pero básicamente el motivo por el cual estudiamos la palabra son estos 8 puntos, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a pasar a contar un poco un testimonio personal, un testimonio que yo tengo y que algunos más de acá en San Miguel también tuvieron. O sea, no solo fue una cuestión mía, sino también de algunos otros hermanos. Un hermano que fue una bendición para nosotros, él no nos llegó a conocer a nosotros, pero nosotros sí lo conocimos a él. Este hermano partió con el Señor el año pasado, se llamaba David Pawson, maestro de la palabra, y no sé cómo, no sé muy bien cómo es que llegó a nuestro conocimiento las enseñanzas de este hombre, que están en YouTube. Si ustedes buscan David Pawson, no sé, el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo o cualquier otro libro, lo va a poder encontrar en YouTube sin dificultad. Lo empezamos a conocer hacia el año, si no me equivoco, en el año 2017. Desde que hemos conocido a David Pawson, hemos quedado muy, muy impactados por el conocimiento de la palabra de este hombre, por la claridad que tenía. Y personalmente yo dije, este material debería estar por escrito. Y lo encontré, el material está, se llama Abramos la Biblia, en español. En inglés también lo tiene, que se llama Unlocking the Bible, Destrabando la Biblia, pero en español se traduce Abramos la Biblia. Esto de Abramos la Biblia viene en 2 tomos.
viene en lo que es todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Y analiza libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te explica todo. O sea, Pawson te explica el contexto en que fue escrito, quién lo escribió, la geografía del lugar donde se escribió, la historia, el contexto dentro de la historia que está fuera de la Biblia. Da mucho material para no solamente conocer la Biblia en sí mismo, sino también para saber en qué contexto fue escrito y quiénes fueron los autores, qué gustos tenían los autores. O sea, es muy completo el material que David Pawson nos da. Ese material obviamente hay que comprarlo, no está gratuito. Así que no lo busquen, no lo googleen, porque yo ya lo hice y gratuito no está. Así que hay que pagar. Después yo les puedo mandar un link al que le interese cómo encontrarlo. ¿Está bien? Eso es David Pawson, un hombre que impactó nuestra vida y tuvimos muchísima inquietud por escudriñar las Escrituras. En 2018, acá en San Miguel, vino este hermano, muy amado por nosotros, Banjo Sousa. Si mal no recuerdo, vino para octubre, o noviembre, o diciembre del 2018, fin de año. Banjo empieza a hablar acerca de la palabra, empieza a hablar de muchas cuestiones que fueron interesantísimas, pero algo que impactó mi vida fue cuando él hizo un breve comentario. Dice, bueno, yo cuando fui joven, en mis 20 y pico de años, tuve hambre por conocer las Escrituras. Así que lo que me puse como meta fue leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo capítulo 1 hasta el último libro, el último capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 22, leer todo el Nuevo Testamento a lo largo de un mes. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos en total. Si ustedes hacen la división por 30 días que pudiera tener un mes, eso te da 8,33 capítulos por día que Banjo leía. Un récord. Yo sinceramente lo intenté, no lo pude lograr, era mucho la lectura, pero lo que él compartía y lo que más nos asombró es que él terminaba de leer todo el Nuevo Testamento y cuando comenzaba el otro mes volvía de nuevo a leer todo el Nuevo Testamento. Terminaba el otro mes y volvía a hacer lo mismo, y así durante, no sé si lo hizo durante 6 meses o un año, pero bueno, él lo que nos enseñaba y lo que nos decía es que esto aporta muchísimo a la cosmovisión cristiana. Banjo lo que nos enseñó era esto. Él decía, mientras más leemos la Biblia, mientras más aprendemos la palabra, más pensamos como cristianos, más podemos concebir la vida como cristianos. Muchas veces, dice él, yo leía la Biblia, pero la leía de corrido, todo lo que es el Nuevo Testamento. La leía de corrido, por ahí habían algunas partes donde yo no la podía comprender en ese momento, pero no importa, yo seguía leyendo, y después, al otro mes, cuando yo volví a leer, ahí el Señor me iba revelando eso que tal vez yo el mes anterior no pude entender. Dicho todo esto, bueno, Banjo, ese retiro termina, se va, y queda todo esto muy, muy fuerte en mi mente y corazón, toda esta cuestión de lo que Banjo nos había abierto. Así que yo dije, bueno, a ver, voy a intentar leer la palabra, todo el Nuevo Testamento en un mes. Fue mucho. Y lo que hice fue diseñar una grilla bíblica. Se la presento a Diego, y Diego me dice, mirá, está bueno, pero el diseño así, asá. Bueno, les cuento en qué terminó el tema de esa primera grilla. Esa primera grilla es algo como esto. En esa grilla lo que hicimos fue esta cuestión de leer todo el Nuevo Testamento, pero no en un mes, sino que la propuesta principal, que esto arranca en enero del 2019, los meto en el año para que más o menos sepan en qué año fue esto.
En enero de 2019 comenzamos con los jóvenes de San Miguel a leer la palabra, todo el Nuevo Testamento, en un programa de 6 meses. En principio, cuando arrancamos con esta primera grilla, comenzamos por leer los 4 evangelios y Hechos. Solamente eso. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. En la segunda grilla volvimos a repetir lo mismo. Después hubo otra tercera grilla que fuimos desde Romanos hasta el Apocalipsis. Y después hicimos un par de grillas más, donde finalmente lo que hemos logrado es terminar de leer toda la Biblia completa. Esto empezamos en enero del 2019 y terminamos ahora hace un mes. Hace un mes hemos leído también todo el Antiguo Testamento. Con esta grilla, que sencillamente lo que hacíamos era controlar el objetivo de lectura diario. O sea, acá si ustedes pueden observar, hay cuadraditos y sencillamente lo que había que hacer era leer los 2 capítulos propuestos para el día y al otro día lo mismo y así consecutivamente. ¿Está bien? La grilla fue propuesta para leer muchas veces un capítulo por día y muchas otras veces 2 capítulos por día. Y bueno, pero finalmente el promedio siempre eran 2 capítulos por día. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en base a toda esta introducción es, ¿qué aporta la Biblia a nuestra vida? ¿Para qué sirve? ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo que tenemos al leer la palabra? Bueno, la Biblia nos sirve para todo. Si bien en la Biblia nosotros encontramos historias para enseñar a los chicos, encontramos la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, la historia de Jesús y sus apóstoles, podemos encontrar muchísimas cosas en la Biblia. Pero lo que tenemos que entender es que la Biblia, al leer la palabra, lo que aporta es una cosmovisión de la vida diferente. Es una concepción de la vida cristiana a lo que aporta. O sea, mientras yo más leo la palabra, más soy transformado. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, lo que la Biblia aporta a nuestra vida es ser más como Jesús. Eso es lo que aporta. Concebir la vida como un cristiano. ¿Cómo soy yo en mi diario vivir? No sé, doy un ejemplo. ¿Cómo manejo en la calle? ¿Manejo como un loco? ¿Estoy a los gritos? ¿Me peleo? Bueno, si yo leo la Biblia y analizo el espíritu de la palabra y analizo quién fue Jesús y si yo quiero ser como Él, sin lugar a duda que eso está mal, sin lugar a dudas que la Biblia me dice que yo tengo que ser manso y humilde. Ahora, no voy a tener una buena conducta si no sé la palabra. No voy a tener una buena conducta, no me voy a portar bien en la vida, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con los hermanos, ni con nadie, si yo no tengo conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el desafío que hoy proponemos? Bueno, ya les acabo de hablar un poco de lo que aporta la Biblia, les acabo de mencionar un poco cuál fue la grilla que hemos estudiado desde 2019 hasta hace poco. Bueno, lo que proponemos es muy sencillo, es leer la palabra de una manera un poco más detenida. Esa es la propuesta. O sea, nosotros en 6 meses por ahí leíamos, no sé, en 8 meses leímos todo el Antiguo Testamento, que es muy largo. Bueno, la propuesta que tenemos hoy es leer la palabra con un poco más de detenimiento y ahora les explico a qué me refiero.
Esto que estamos acá, a ver, se los voy a agrandar un poquito, a ver. Miren qué lindo el diseño que hicieron Esteban y Cele. Se pasaron, ¿no? Bueno, esto que estamos acá somos nosotros, en teoría, en la iglesia. Y cuando se quiso hacer el diseño, en un principio hemos discutido la idea del diseño. Hemos pensado poner bebés leyendo la Biblia, chicos chiquitos, no sé, o adolescentes. Pero el concepto, nos pareció mucho mejor, porque acá, si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven, acá hay niños, hay adultos, hay ancianos, hay jóvenes. O sea, el desafío es para todas las edades, no es solamente para los ancianos o para los que somos adultos, sino también para los chicos. Por eso, la imagen esta es una cuestión un poco más que incluye a toda la familia, ¿no es cierto? Bueno, pregunta fundamental. ¿Por dónde empezamos? ¿Arrancamos por Génesis? ¿Empezamos por el Apocalipsis? No, la vamos a hacer sencilla. La propuesta que tenemos es empezar por los evangelios. ¿Está bien? Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, vamos a hacernos primero una pregunta antes de meternos. ¿Qué es un evangelio? Esa es la pregunta. Es una pregunta fundamental. Muchas veces decimos evangelio y no sabemos qué significa. Bueno, un evangelio es ni más ni menos que una buena noticia. Es una noticia tan maravillosa que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. En nuestro caso, cuando hablamos del evangelio de Jesús, del evangelio de Cristo, del evangelio del reino de Dios, estamos hablando de algo que cambió la historia para siempre. De hecho, estos 4 evangelios marcan el año en que Jesús nació, digamos. Miren qué importante que fueron los evangelios, que hay una división de la historia. Cuando hablamos en qué año estamos en el año 2021 después de Cristo. La historia es dividida antes y después de Cristo. Bien. ¿Por qué fueron escritos los evangelios? Bueno, los evangelios fueron escritos porque cuando Jesús asciende, el evangelio se empezó a predicar por todos lados, pero hubo una necesidad en las décadas que siguieron a que Jesús ascendió. O sea, la iglesia iba creciendo, los que predicaban todo de palabra, pero hubo una necesidad muy fuerte de que todos los hechos de Jesús, de que todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y quién fue Jesús, hubo una necesidad muy fuerte de que esto fuera escrito, que esto quedara asentado. ¿Por qué hay 4 evangelios? Muchas veces por ahí uno se pregunta cuál es el objetivo de que hayan 4, o sea, cuál fue el objetivo, por qué hubieron 4 evangelios y no hay uno. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se fijan, hay muchas historias que por ahí están repetidas en diferentes evangelios. ¿Por qué? No sé, una historia que está en Mateo se vuelve a repetir en Lucas, o en Marcos, o en Juan. Bueno, el motivo por el cual hay 4 evangelios es que el Señor nos permite ver la historia de Jesús a través de 4 ángulos diferentes, con 4 autores que son diferentes, con diferentes puntos de vista. Y creo que también el Señor se lo merece, que hubieran 4 evangelios, porque justamente al ser la persona más importante del mundo, también el Señor se merecía que fuera su historia relatada por diferentes personas. Bien, habíamos dicho que teníamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los autores de los evangelios. Voy a hablar un poquito, pero muy brevemente, no los quiero dormir, de quiénes fueron. Bueno, Mateo fue un recaudador de impuestos, fue discípulo de Jesús, pero no fue uno de los discípulos más destacados de Jesús. También hubieron otros discípulos que llaman más la atención que Mateo. Cuando hablamos de Lucas, estamos hablando de que Lucas fue el único gentil en escribir un libro. O sea,
Todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos. El único gentil que escribió su libro, en este caso Lucas y Hechos, fue justamente Lucas. Y él no era judío, era gentil. Después podemos hablar un poquito de Juan. Juan fue primo de Jesús, tenía cercanía con Jesús. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a Juan, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Era primo, tenía mucha cercanía, era pescador en un principio. Y bueno, se sabe que Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, por lo menos 5 eran familiares de Jesús. Entre 5 y 7 de sus apóstoles eran parientes. Pero por último, quiero hablar justamente de Marcos. Marcos no fue apóstol de Jesús, sino que siempre fue un ayudante. Marcos siempre lo podemos identificar como un número 2. Fue ayudante de Bernabé, fue ayudante de Pablo y fue ayudante de Pedro. Y cuando Marcos escribe el Evangelio de Marcos, en verdad podríamos decir que es el Evangelio de Pedro, porque quien le dicta el Evangelio a Marcos fue Pedro. Todo esto que yo estoy hablando lo pueden encontrar en ese material que yo les acabo de decir recién, de David Pawson. ¿Está bien? De hecho, acá yo tengo material resumido. Yo hice algunos resúmenes, después nos ponemos de acuerdo si quieren. Y puedo ir pasando material. Pero bueno, después hablamos de ese tema. Y como yo le decía, Marcos fue siempre un número 2. Y podemos sacar principios. Cómo el Señor también valora a los que por ahí no están tan expuestos, sino cómo el Señor termina honrando a quienes son por ahí número 2, a aquellos que acompañan. De hecho, el Señor pudo honrar tanto a Marcos que hoy tenemos un libro que el título dice Marcos, o sea, su nombre está en uno de los evangelios, ¿no es cierto? Bien, el Evangelio de Marcos es lo que vamos a analizar, es lo que vamos a leer y a meditar, se los adelanto. De hecho, hay una cosa más que me olvidé de decir recién. Denme un segundo, vuelvo atrás. Acerca de los autores. Marcos hace énfasis en los hechos de Jesús, en lo que Jesús hizo. Mateo y Lucas hicieron énfasis más acerca de lo que Jesús dijo, y el énfasis que hace Juan es un poco más sobre quién fue Jesús. Habla acerca del interior de Jesús. Por eso también es importante saber por qué tenemos 4 evangelios, porque los evangelios tienen diferentes puntos de vista acerca del Señor y nos muestran diferentes facetas de Jesús. Eso me había olvidado de aclararlo. Bien, la propuesta es leer el libro del Evangelio de Marcos, que en la Biblia, si ustedes se fijan, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cronológicamente el libro de Marcos fue el primer libro que se escribió de los evangelios. O sea, el primer libro, en verdad, si nosotros tuviéramos que ordenar cronológicamente los evangelios, empezaríamos primero por Marcos. Bien, la pregunta que nos hacemos, ¿en cuántos días vamos a meditar el Evangelio de Marcos? ¿Está bien? Marcos tiene 16 capítulos. Bien, la propuesta es que la meditación la hagamos en 48 días. Y ahora voy a explicar un poco por qué 48 días. ¿En qué se centra la meditación? Bueno, por todo lo que venimos hablando, por todo lo que venimos desarrollando, la meditación se va a centrar ni más ni menos que en Jesús. O sea, la persona más importante de nuestras vidas, la persona más importante de la humanidad, el que cambió la realidad de todo lo que estamos acá. Hay 3 puntos de Jesús que vamos a meditar con estas grillas que vamos a proponer. Vamos a ver lo que son las características de Jesús, qué dijo Jesús
y qué hizo Jesús. Si bien yo les nombraba recién que en el Evangelio de Marcos hay un énfasis en lo que Jesús hizo, en Mateo y Lucas en lo que Jesús dijo, y en Juan las características de Jesús, si bien cada evangelio tiene ese énfasis que le estoy nombrando, lo cierto es que en todos los evangelios, igual, de todos modos, podemos encontrar qué es lo que Jesús dijo, qué es lo que Jesús hizo y quién fue Jesús. O sea, cuál era el rasgo de carácter de Jesús, cuál era la personalidad de Jesús. ¿Está bien? Esto es un diseño de esas grillas. Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Estos son trípticos, están muy lindo diseñados. Doy gracias al Señor porque hay hermanos que saben hacer esto, así que nos dan una mano enorme. Estos trípticos que estoy mostrando acá en la pantalla, los tenemos en PDF, así que después nos ponemos de acuerdo y de alguna manera los pasaremos. Obviamente será vía WhatsApp. Así que bueno. Bien. Y disculpen, dijimos 48 días. 48 días. ¿Por qué? Vuelvo de nuevo para atrás. Discúlpenme, no me maten. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde el día 1 hasta el día 16 de la meditación, que son 16 capítulos justamente de Marcos. Vamos, por ejemplo, el primer día que meditamos vamos a leer Marcos 1. El segundo día vamos a leer Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4 y así sucesivamente hasta completar los primeros 16 días. En esos primeros 16 días, capítulo por capítulo, vamos a ver características de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en el día 1 vamos a ver la característica de Jesús de todo lo que aparezca en Marcos capítulo 1 y al otro día en Marcos capítulo 2 y así. Cuando se terminan los primeros 16 días, retomamos, empezamos nuevamente con Marcos capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo de Marcos y ahí vamos a prestar atención sobre lo que Jesús dijo. Cuando termina el día 16, volvemos de nuevo a Marcos capítulo 1 y vamos a prestar atención sobre lo que Jesús hizo. Es muy interesante porque cuando uno analiza así la Biblia, te vas dando cuenta que hay muchas cuestiones que Jesús hace de manera repetitiva. Te das cuenta de que Jesús insistía, de que Él le seguía pegando al mismo clavo. Siempre uno se da cuenta que echaba fuera demonios continuamente, que predicaba continuamente, que enseñaba continuamente. Es algo que impacta ver cómo el Señor siempre repetía las mismas cuestiones. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Yo les quiero dar una mano con el punto número 1 de características de Jesús y lo que hice fue anotar, por ejemplo, características de Jesús en todo Marcos capítulo 1. Así que si tienen un poquito de paciencia, como la letra acá, a ver, es un poco chica, yo lo tengo acá anotado en una hojita. Un segundo. Bien, vamos a ver Marcos capítulo 1. Vamos a ver ahora este ejemplo. Son 7-8 minutos más o menos que vamos a hacer algunas lecturas. Todo esto lo pongo en pantalla. Voy a poner esto para que se agrande un poquito. Bueno, estos son los primeros versículos. Los paso. Ojo, yo con todo esto no estoy diciendo que soy el dueño de la verdad. Cada uno podrá encontrar diferentes cuestiones acerca de lo que medite, ¿no? Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Bueno, ¿qué característica encontramos? Que era poderoso. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué podemos encontrar en ese versículo? Que era lleno del Espíritu Santo. Bien, sigue la lectura.
Versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, complacía al Padre en todo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Bueno, en ese versículo que pude sacar, que él era guiado por el Espíritu. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. O sea, era hombre. Era increíble. O sea, estaba con las fieras en medio de un desierto. Estaba allí solo con las fieras. O sea, era hombre. Esa característica pude encontrar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Era un comunicador de la verdad. ¿Está bien? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Sus palabras tenían fuerza, no cualquiera llama a un grupo de personas y este grupo de personas le sigue. No sé, yo me imagino, si yo voy al almacenero a la vuelta y le digo, mirá, seguime, yo creo que el almacenero no sé si me va a seguir. Bueno, a Jesús lo siguieron. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Era maestro de la palabra. Yo sé que lo estoy pasando por ahí un poco rápido, pero bueno, solamente esto es a modo de ejemplo. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, vivía lo que enseñaba, ponía en práctica lo que hablaba. Por eso la gente se admiraba, porque él verdaderamente tenía autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Era conocido como el Hijo de Dios. O sea, todo el mundo lo conocía, incluso los que estaban endemoniados y el mismo demonio que estaba dentro de la persona que hablaba. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Tenía autoridad para echar fuera demonios. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con la autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se hizo famoso. Sencillamente era famoso. Era famoso por hacer el bien, ¿no? Y así podemos seguir leyendo algunos capítulos más, algunos versículos más, digo. Bueno, ahí resumo, tenía poder para sanar a los enfermos. Si ustedes se fijan, él ahí sana a la suegra de Pedro, ¿no? Podemos ver, dice que era conocido por los enemigos. Esto yo ya lo nombré anteriormente, que lo conocía todo el mundo. Era madrugador, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era madrugador, buscaba al Señor en oración. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándose le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Tenía un sentido de misión el Señor. Tenía sentido, sabía dónde iba, no es que estaba desorientado, tenía rumbo. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Ahí yo pude encontrar que era insistente, justamente porque ya lo venía haciendo y lo seguía haciendo, esto de predicar. Era misericordioso. Vino a él un leproso, rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio.
tenía autoridad sobre toda enfermedad, sanaba, ahí en el versículo 42 lo encontramos. Y bueno, en el último fragmento también pude encontrar que era famoso. Si hacemos un listado de todo, ya estoy terminando, si hacemos un listado de todo esto, ya ahí pude anotar todas las... Ahí estamos. Ahí pude anotar todo lo que les acabo de nombrar en una pequeña hojita. Y esto es sencillamente a modo de ejemplo. ¿Cuál es un poco también la idea? Es tener la grilla, controlar lo que uno va leyendo, pero tener un cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el primer día y lee todo Marcos capítulo 1, puede encontrar características de Jesús. Estas características que yo acabo de nombrar, las encontré yo. Por ahí otros encuentran otras características. ¿Cuál es la idea? La idea es debatir esto en familia, hablar con los hijos, hablar con la esposa, hablar con los amigos. O sea, la idea es que unos con otros, a través de esta palabra, nos podamos ir edificando y poder ir aprendiendo. La cuestión acá es justamente despertar en nosotros esta pasión por la palabra. Lo que hay detrás de todo esto es que se vaya generando día a día esta necesidad, que no podamos vivir sin leer la Biblia. Esto es sencillamente una... A ver si hay otra diapositiva. Bien, muchas gracias. Esto es sencillamente una breve explicación del objetivo que tenemos. Y bueno, no sé, estaremos mandando esos trípticos por WhatsApp a todo el mundo, Diego. No sé si vos querés aclarar algo más, pero me parece que hasta acá hemos... Que se queden tranquilos con los trípticos porque empieza el 1 de agosto, ¿no, Lucas? La grilla. Claro, eso no lo aclaré. Arrancamos con esta grilla, en verdad, el lunes 2 de agosto. Porque ahí está. El lunes 2 de agosto empezamos con Marcos 1. Perfecto. Una de las cosas que me compartió Ángel, animándonos a ver, de que lo primero que él sintió en su corazón es mirar a Jesús. Que él me explicó, Diego, mi mente intelectual, me sorprendió la humildad de este hombre, nunca está dispuesta a leer la Biblia. Mi mente, porque la palabra es espiritual, tiene que producir algo. Y escuchen qué juego de palabras me hizo que no es un juego de palabras. Digo, ¿cómo hacemos para que esta generación guste de esto? ¿Cómo hacemos para que quiera? Le tenemos que dar herramientas. ¿Y cuál es la herramienta para que ellos se enamoren de esto? Que lean, que busquen. Entonces, ahí viene el aspecto espiritual. Entonces, llevarlo a los hijos a que estén ahí, mirando la escena, mirando lo que Jesús está haciendo, sorprendiéndose en cada versículo, descubrir a Jesús ahí, lo que está haciendo. Lucas no lo mencionó acá, pero dice que los nietos de él encontraron que Jesús era humilde porque se bautizó. Y hoy Lucas no lo vio ni lo puso. Pero dice que los nietos de él dijeron, mira, era humilde. ¿Qué necesidad tenía el Señor? Y se bautizó. Otro nieto dice que más atrevido dijo, no, era irónico. Mirá cómo le contestó a los fariseos. Mirá cómo... Y se empezaba a decir, ¿podemos decir del Señor que era un irónico? Y empezaron a ver la respuesta. Y me dice Ángel, verdaderamente le contestaba a los escribas con ironía. La verdad que es... Y ahí, entonces, de esto trata, entregar herramientas para poder mirar a nuestro Señor, para poder estar. Y esos días, Sony, que agradezco tanto a Dios por la vida de ella y la fidelidad con mis 2 hijos más chicos, estaban pasando el libro de Daniel en la propuesta de Lucas Divano. Y encontró una película que te va poniendo los versículos ahí, dura como 3 horas, y me impactó ver el horno y ver cuando lo tiran a los leones, y entender la escritura, entenderla y verla, y poder situarme ahí, y aunque es una película, aunque sabemos que está imaginado, esta es bastante fiel, esta película de Daniel.
Bueno, ni hablar que en YouTube hay algo que se llama Proyecto Biblia y que con diseños te van mostrando cada libro y nos apasionamos con los nenes de entender un montón de cosas de la palabra, pero esta es la primer propuesta, porque esto va a seguir, es poder mirar a nuestro Señor. Por eso Ángel lo planteó desde ahí, que comencemos con los evangelios, pero que podamos como mirar, estar sentado ahí al lado del Señor, estar ahí viendo cuando Él entra a bautizarse, estar viendo lo que pasa. Bueno, de esto se trata, que vamos a caminar estos 48 días. Amén, familia, de poder ahí como un espectador estar mirando lo que nuestro Señor va a hacer y cómo lo hacía, y leer, animarnos con nuestros hijos a ir a la Escritura, a verlo, a maravillarnos. Lo conté la vez anterior, Felipe mirando los proverbios y mirando el justo, y qué le pasa al justo, y esto, y me dice, mirá papi, Daniel Divano es justo, pero si lo asaltan y le pegan un tiro, chau, todas las promesas del justo, dijo Felipe. Y después Proyecto Biblia, los proverbios no son promesas. No hay que leer los proverbios como promesas, son probabilidades, y nuestra mente se va formando, se va instruyendo, se va llenando de esta verdad. Pero la invitación, familias, es que miremos nuestro Señor, que miremos a Jesús, que lo veamos a Él caminar, que lo veamos actuar, y que juntos en familia, juntos podamos ir viendo estas características. Así que no les prometo para mañana porque todavía no lo corregimos, mañana es miércoles, me comprometo para el jueves mandar a los responsables de ustedes y a los que están invitados especiales que pasaron por mi WhatsApp, ir mandándole este tríptico. Me tomo el compromiso con Lucas de invitar a Ángel Negro y que él nos cuente todo esto en vivo y en directo, cómo él empezó a pelear con el Señor, cómo hago para enamorarlos de la Biblia, cómo hago para que la entiendan. Señor, dame gracia. Dice que sacó un montón de manuales de la Biblia. Señor, esto no sirve para nada para esta generación. ¿Cómo hago para que reciban este impacto? Así que esa es la oración que estamos teniendo delante del Señor, y yo agradezco la vida de Lucas, creo que está Eduardo acá, no sé, perdón si me olvido de otro, pero disfrutar tanto los viajes a Formosa, la verdad que los autos los armaba yo, les confieso un pecado, y me gustaba ir con estos hombres y aprender a mirar cosas que yo nunca vi y estar sorprendido de cuánto Dios nos ama, cuánto puso de Él en nosotros y cuánto Él quiere ser descubierto, familia. Amén. Estos días, por sanos por la palabra, termino con esto, perdonen que queríamos terminar a las 9. Por sanos por la palabra estamos viendo el tema del pecado y todo lo que produce el pecado y todo lo demás, y yo tenía esta pregunta dentro mío, Señor, ¿por qué no pusiste un botón en las mujeres que puedan tocar un botón en su brazo y recién tener hijos a los 25 años, no tendríamos mamá adolescente en el mundo? ¿Por qué? Empecé a pensar, ¿por qué tanto deseo adentro nuestro torcido? ¿De dónde viene esto? Y se me reveló, es que Dios hizo todo para que disfrutemos. Dios hizo todo en su amor, para que lo vivamos en plenitud. Para Él, dice Daniel Divano, no hizo el árbol del bien y del mal, y hizo un árbol de banana para que Adán y Eva coman toda la vida banana. No, hizo banana, hizo palta, hizo mandarina, hizo kiwi, Dios quiere, no hizo un árbol, hizo cientos de árboles, para que lo disfrutemos. Solo que el pecado nos dejó mal parados, el pecado hizo daño en nosotros, y esto alteró las cosas. Y decían los reformadores, producción, esta remanente de pecado quedó en nosotros. Y nos va trastocando las cosas, y nos va haciendo querer mayores cantidades, o en etapas de la vida que no corresponden, o en forma que a Dios no agrada,
y ahí se altera y ahí entra el pecado. Y yo les digo, una cara de alivio en nuestros jóvenes y adolescentes, porque en el libro En pos de la santidad dice, queda en nosotros este remanente del pecado, y nos hace guerra de guerrilla, nos aparece por donde no lo esperamos. Y fue sanador, por lo menos para mí fue sanador. Señor, lo hiciste todo para que disfrutemos. Y me sanó en cuanto a buscar a Dios y poder estar agradecido de todo lo que Él hace. Así que el propósito de estos 48 días es mirar a nuestro amado Jesús, estar ahí en cada escena y podernos imaginar con nuestros hijos, pasar tiempo con ellos, imaginarnos el cuadro que está pasando ahí. Y esta es la verdad que engendra fe, que nos santifica, que nos escudriña, que nos edifica. Amén, familia. Ese es el deseo que arde en nuestros corazones, que arde para las próximas generaciones, que sean llenas de esta bendita verdad que tanto necesitamos y tanto bien nos hace. Amén. Te tengo, Claudio Albornoz, acá te tengo delante mío, no sé por qué estás ahí. ¿Podés orar para que terminemos este encuentro? Doy gracias a todos, gracias Cricri o Dani, no sé quién de Chile que grabó esta reunión. Después con el Pini nos pondremos de acuerdo para subirla, y una vez que la tengamos en un canal de YouTube, le pasaremos el link para poder escuchar lo que hoy compartimos. ¿Orás, Claudio? Dale, Dieguito. Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos diste. Señor, gracias por cada uno de los que nos pudimos conectar, porque podemos utilizar este medio, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos presentás este plan, Señor, que pusiste en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos conocerte más, para que podamos aprender más de vos. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es perfecta, Señor, y nos estás enseñando cada día más, Señor. Te pedimos que bendigas cada hogar, que podamos terminar bien el día, que guardes esta noche nuestros sueños, Señor, y mañana podamos empezar un nuevo día en vos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, muchas gracias. Lucas, Divano, muchas gracias. Damos gloria a Dios por su palabra. Bueno, nos saludamos y tenemos libertad. Cariños a todos ahí. Chao. En este viaje tan lindo. Familia. Chao, familia.